Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer contar con ustedes con motivo de esta charla alrededor de la hoguera organizada por el Consejo Carnegie, por la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática sobre modificación de la radiación solar y de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos 5 invitados prestigiosos que nos van a contar su punto de vista y las distintas perspectivas que tienen en este tema. Enseguida les voy a pedir que se presenten, pero les voy a explicar lo que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a mantener una conversación entre los ponentes alrededor de esta hoguera virtual. No se van a pronunciar largos discursos, se trata de mantener una conversación y después pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas para contestar las dudas que tengan los asistentes. Me presento, soy Janos Pastor, soy director ejecutivo de la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática. Llevo en este puesto desde mediados de 2016, parece hace mucho tiempo ya. Antes, durante casi 40 años, trabajé en distintos organismos de Naciones Unidas y también algunas entidades no gubernamentales. El último cargo que ocupé fue de subdirector general para cambio climático en Nueva York y trabajé, entre otras cuestiones, en el Acuerdo de París. Antes había trabajado para la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, en el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, en el WWF. En fin, el caso es que llevo casi 40 años trabajando en esto y no debo de haber hecho muy buen trabajo porque siguen quedando muchas cuestiones pendientes de resolver con respecto a esta crisis climática. Así que espero que esta conversación aporte su granito de arena. Y sin más dilación, le voy a dar la palabra a nuestros invitados. Soy Ambut Sakar, soy profesor de estudios políticos en el Instituto Indio de Tecnología en Delhi, en la India. Tengo formación de ingeniero, pero llevo trabajando en temas políticos relacionados con el desarrollo de la tecnología y de la ciencia en términos generales en los últimos 20 años, más o menos. Me interesa especialmente, puesto que estoy en la India, cómo gran parte de estos temas se articulan en un contexto de países en vías de desarrollo y me interesa además temas relacionados con la justicia, con la equidad, puesto que gran parte de estos temas tienen una perspectiva global. Gracias. Molly. Hola. Soy Holly Pax, soy profesora asistente de sostenibilidad y medio ambiente en la Universidad de Buffalo, en Nueva York. Tengo formación de sociología y desarrollo y llevo estudiando esta relación entre desarrollo e ingeniería, geoingeniería solar unos 10 años. Para mí lo fundamental es ver cómo el público puede hacerse oír más a la hora de diseñar estas tecnologías emergentes. Muchas gracias, Charles. Gracias, soy Charles. Trabajo para una organización que se llama la Alianza para la Justicia Climática Panafricana. Trabajamos con diferentes organizaciones en África, abogando por la justicia en temas relacionados con el cambio climático. Como sabe, en África apenas ha contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero, apenas un 4%. Sin embargo, es un continente que sí que sufre los efectos, sequías, inundaciones, etc. Soy experto en el clima, llevo embarcado en este tema 15 años, he trabajado para diferentes organizaciones como el movimiento Greenwood, con el profesor Madaya, por ejemplo. Y también he trabajado para la Sociedad de África Oriental y, como he dicho ahora, para la Alianza de Justicia Climática Panafricana. He trabajado también en proyectos y actividades del proyecto Red Plus y también estudio los efectos de los diferentes capítulos de tratados en África. Hola,
Soy Pablo Suárez, de Argentina. Es un placer estar con tantos amigos. Antes era un erudito de las matemáticas y después, a finales de los 90, empecé a interesarme por las catástrofes naturales porque cada vez quedaba más claro que iban a ser un tema recurrente. Después, hace 15 años, me uní a la organización de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Trabajo en el ámbito climático, en el ámbito humanitario desde hace 15 años y bueno, pues me empecé a interesar por la geoingeniería y por los efectos que podría tener esparcir partículas en la estratosfera. Es algo que llevo ya bastantes años estudiando y por eso es un placer poder estar aquí participando en esta conversación. Hola, soy Matías Honinger. Yo no llevo tanto tiempo estudiando esta materia como los otros invitados, pero empecé a ver cuáles serían las consecuencias de la modificación de la radiación solar y de la eliminación de dióxido de carbono en 2012, cuando empecé a trabajar en el Centro de Políticas Climáticas. Desde entonces he combinado mi trabajo de asesor en este tipo de políticas, por ejemplo, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, con estudios académicos. Así que, bueno, intentaré realizar un aporte lo más interesante posible. Muchísimas gracias. Pues como ven, tenemos 5 invitados sumamente interesantes de 4 continentes, así que es extraordinario y estoy deseando ver qué tienen que decirnos. ¿Qué es la C2G, la Iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática? Somos una iniciativa pequeña financiada por fundaciones. Tenemos 16 personas que trabajan de manera virtual, incluso antes de la COVID, en 4 continentes. Nuestra misión es muy sencilla: catalizar la creación de una gobernanza efectiva de estos enfoques que pueden alterar el clima, especialmente la eliminación de dióxido de carbono a gran escala y la modificación de la radiación solar. Nuestra posición es imparcial acerca del uso o no de estos enfoques. Y una parte fundamental de nuestra estrategia es fomentar el aprendizaje acerca de estos temas a través de actividades y conversaciones como la que mantenemos hoy alrededor de la hoguera virtual. El objetivo de esta charla alrededor de la hoguera es mostrar que hay una gran diversidad de opiniones y puntos de vista en torno a estos temas. La modificación de la radiación solar es un tema especialmente peliagudo, pero incluso en temas menos polémicos también existe un amplio abanico de puntos de vista. Lo que queremos, por tanto, es que nuestros invitados, expertos en la materia, compartan con nosotros su perspectiva. No se trata de convencernos, no se trata de llegar a ninguna conclusión, sino demostrar que hay diferentes enfoques. Está claro que si quisiéramos mostrar todo el espectro de puntos de vista necesitaríamos mucho más invitados, pero es imposible porque no hay suficientes ventanitas en Zoom como para mostrarlos a todos. Pero en cualquier caso intentamos contar con una diversidad lo suficientemente grande en términos de formación, procedencia geográfica, sexo, etcétera. No lo logramos en una charla concreta, pero sí, teniendo en cuenta todas las actividades en su conjunto, creo que sí logramos mostrar esa diversidad con los más de 50 expertos con los que contamos para estas actividades. Bueno, ahora vamos a ver qué cosas tienen que contarnos los invitados, que seguro que son muy interesantes, y es evidente que todo lo que digan expresa su punto de vista, no necesariamente el punto de vista de la C2G. Con respecto al tema que nos ocupa, voy a ser muy breve porque quiero sobre todo dar paso a la conversación, pero para aquellos que nos están viendo queda claro que no tenemos que insistir en los problemas que plantea el cambio climático, el calentamiento global. Ahora que tenemos apenas un calentamiento de 1 grado por encima de la media histórica, queda claro cuáles son las consecuencias: inundaciones, calor extremo, incendios, no solamente en algunas ciudades en las partes más cálidas del mundo, sino incluso tenemos episodios de calor extremo en el Ártico. No voy a entrar en pormenores, pero sí que
Es fundamental tener presente que estudios tales como los que evalúa el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, muestra que además de reducir emisiones, que necesitamos acelerar ya en gran medida, además de reducir emisiones, necesitamos eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Cuánto? ¿Con qué tecnología? Pues son preguntas que tenemos que responder. Pero lo cierto es que todavía no hemos acelerado la reducción de emisiones y, por consiguiente, no estamos en una hipótesis deseada entre las que contempla el IPCC. Por eso hay muchos que están convencidos de que necesitaremos recurrir a la modificación de la radiación solar, a saber, reflejar radiación solar de vuelta al espacio. Hay distintos métodos. El que más se baraja es la inyección de aerosoles en la estratosfera, saber dispersar algunas partículas en la estratosfera que reflejen la luz solar de vuelta al espacio. Pero hay también otros métodos como el brillo de nubes marinas o incluso iniciativas muy locales como modificaciones del albedo. Lo importante para nuestra deliberación es que la modificación de la radiación solar no es una solución, porque no ataja las causas, la raíz del problema. Sí que lidia con las consecuencias y lo que algunos científicos dicen es que puede resultar útil para ganar tiempo hasta que logramos la descarbonización del mundo o hasta que reducimos el sobrepaso de ese límite de calentamiento global de 1,5 grados. Si se utiliza la modificación de la radiación solar, se tendrá que utilizar junto con la reducción de emisiones y la eliminación del dióxido de carbono en cualquier caso. Hay una serie de desafíos técnicos de gobernanza, además es un tema muy polémico, pero en definitiva sí. Y es un sí muy contundente. Acabamos aplicándolo, como mínimo tenemos que ser conscientes de cuáles son los riesgos, los beneficios para poder tomar decisiones fundadas acerca de si debemos recurrir o no a estos enfoques. Bueno, con esto se puede apuntar a muchos desafíos en términos de gobernanza, qué brechas existen a nivel internacional, nacional, si los marcos intergubernamentales actuales son adecuados, quién debe implicarse, si debemos seguir propiciando estudios de investigación. No creo que podamos cubrir todos estos aspectos, pero seguro que podremos abordar algunos en la próxima hora más o menos que nos queda de actividad. Le recuerdo a los asistentes que, en primer lugar, les voy a preguntar a nuestros invitados, les voy a pedir que pronuncien unas palabras y voy a plantearles la misma pregunta a todos para esos comentarios iniciales. Y después de esa respuesta inicial, pues mantendremos una conversación entre los invitados, tras lo que pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas para contestar sus dudas, la de los asistentes. Ya saben que hay una sección de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla de Zoom. No duden en plantear sus dudas en esa sección. Cuando abran la sección de preguntas y respuestas, verán que hay un botón de me gusta. Si ven alguna pregunta que les gusta, pues voten por ella, puesto que probablemente no tengamos tiempo de responder a todas las dudas. Empezaremos con aquellas que tienen un mayor número de me gusta. También tienen a su disposición un chat que pueden utilizar si lo desean, pero nosotros no vamos a estar pendientes de lo que se ponga en el chat, así que no planteen dudas en el chat si quieren que las respondamos. Bueno, pues con esto ya hemos explicado cómo funciona la actividad y damos paso a la conversación. Y voy a plantear la primera pregunta a los invitados. Como he dicho, va a ser la misma y seguro que nos van a dar diferentes respuestas. Teniendo en cuenta el contexto de desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible que se han acordado y lo que puede trascender después, porque después de 2030 imaginamos que habrá otro conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta ese contexto y en función de su perspectiva, ¿nos podría explicar por qué el mundo debería o no debería utilizar la modificación de la radiación solar? Y teniendo en cuenta la naturaleza de esta conversación alrededor de la hoguera,
etcétera, nos puede explicar los motivos por los que se debe usar o por los que no se debe usar. Es decir, no solo quiero que me digan si se debe usar o no, sino por qué. Y nos podría explicar también, y también para aquellos que todavía no se decanten por un sí o por un no, pues que nos expliquen por qué todavía no pueden decantarse por una u otra respuesta. Empezamos con Matías, europeo, vive y trabaja en Europa Occidental, es decir, en un contexto muy concreto. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, parte de lo que ha preguntado es que reflexionemos acerca de por qué nos interesa este tema, por qué investigamos al respecto. En mi caso, se trata de ser conscientes de que necesitamos buenas decisiones que se tomen en el seno de la sociedad, en términos generales y en especial en este ámbito. Creo que estamos avanzando en el ámbito de cambio climático en muchos aspectos, pero no lo suficiente. Y teniendo en cuenta que las consecuencias que ya se dejan sentir a día de hoy no van a hacer sino aumentar de cara al futuro en los próximos decenios, la presión que existe para tomar decisiones rápidas y de calado, pues también es cada vez mayor. Yo creo que sí podemos tomar decisiones conjuntamente con una comprensión compartida, aunque sea básica, del tema que nos ocupa, pues mejor. En lo que respecta a la modificación de la radiación solar, parte de la conversación que hay que entablar consiste en explicar ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata? Y se necesita tiempo para comprenderlo. Por eso cada vez más personas, cada vez más partes interesadas tienen que adentrarse en este tema. Necesitamos ampliar el debate, necesitamos incorporar a más personas y esto requiere tiempo. Y por eso, tal y como yo lo veo, es una carrera contra el tiempo y contra esas presiones crecientes a que nos enfrentamos. Tenemos que tomar decisiones muy difíciles de cara al futuro y necesitamos una mayor capacidad para abordar estas cuestiones que son fundamentalmente políticas y que requieren un concierto social a través de procesos democráticos. Y por ejemplo, en la crisis sanitaria en la que estamos inmersos, somos muy conscientes de los retos que se plantean cuando hay que tomar decisiones racionales de un día para otro. Este año nos ha mostrado precisamente parte de los desafíos que entraña tomar decisiones sobre la base de una serie de criterios comunes o de una comprensión común de un determinado tema. Por eso me parece fundamental que implicar a más gente que se comprenda este tema y creo que para eso la C2G está haciendo un buen trabajo porque se necesita establecer una visión de cara al futuro que acuerde la comunidad internacional. Bueno, sin querer reformular sus ideas, lo que dice es que el cambio climático y sus consecuencias nos obliga a plantearnos este tema. No es que abogue o no por su uso, sino que al menos nos tenemos que plantear el tema y comprenderlo bien para abrir un debate social más amplio, que es algo en lo que nos adentraremos después, porque potencialmente puede ser un proceso muy complicado. Holly, usted trabaja y vive en Estados Unidos. No es el país precisamente, podría serlo, pero hasta ahora no ha sido el líder en términos de respuesta climática. Así que, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cómo respondería a esta pregunta? Bueno, yo muestro un cierto escepticismo frente a alguien que nos diga con absoluta certeza si debemos o no proceder a esta tecnología, porque todavía no contamos con los estudios necesarios. Si hay una conclusión que los asistentes se tienen que llevar a casa es que todavía es una idea muy rudimentaria, que puede ser muy prometedora en modelos simulados, pero que puede ser muy distinto en el mundo real. Necesitamos comprender mejor cuáles son las consecuencias en los ecosistemas, cómo funciona la química en la estratosfera,
hay un montón de preguntas que todavía quedan por responder y que apenas se están investigando. Por tanto, necesitamos un acervo de conocimiento. No es solamente un estudio que nos diga, pues esto está muy bien, u otro estudio que se publique y que nos diga, no, esto es terrorífico. No, necesitamos realmente un acervo importante. En las últimas 2 semanas se ha publicado un estudio que muestra que la geoingeniería solar no es una opción segura, puesto que al final se produciría un calentamiento global en un mundo con una elevada concentración de dióxido de carbono. Y esto se puede confrontar con otros artículos cuyas conclusiones muestran que tampoco son tan prometedoras estas tecnologías. Hay estudios medioambientales que han estudiado los riesgos que podría plantear la geoingeniería, por ejemplo, sequías en África, y que han comparado estos resultados con unas hipótesis muy catastróficas de cambio climático que muestra que a lo mejor habría más sequías, que con la modificación de la radiación solar, que habría menos, y en ese caso podríamos plantearnos que a lo mejor sería una buena opción. En cualquier caso, tenemos que estudiar cuáles son las consecuencias y confrontarlo también con los objetivos de desarrollo sostenible. No se puede solamente recurrir a un estudio de un determinado grupo financiado por determinadas instituciones. La investigación hasta ahora ni es equitativa ni es diversa, está sobre todo impulsada por un entorno neoliberal con una serie de relatos y de narrativas que están muy enmarcados en esta cultura en concreta. Por tanto, no tenemos la diversidad que necesitamos y el conocimiento que necesitamos como para poder responder con conocimiento de causa algunas de estas cuestiones. Holly nos dice que los estudios de que disponemos no son lo suficientemente sólidos o contundentes. ¿Cómo podremos lograr que sí lo sean, que contemos con el conocimiento científico adecuado? Bueno, no sé, precisamente este programa del AC2G es una buena iniciativa. También tenemos una buena iniciativa del Grupo Internacional Asesor de Investigación Agrícola, que a pesar de todas las críticas que ha recibido, lleva 15 años con iniciativas de investigación en la que colaboran investigadores del norte y del sur. También cuestiones como la ingeniería genética pueden ofrecer ejemplos. Ha habido grandes estudios de investigación y un aumento de capacidad de estos estudios en otros países. Así que se tiene que propiciar la creación de capacidad en estos países, puesto que este es un problema al que nos vamos a enfrentar a lo largo de todo este decenio. Necesitamos recursos y capacidad para poder enfrentarnos a él. En realidad, lo que dice es que la modificación de la radiación solar o la inyección de aerosoles en la estratosfera no es una iniciativa, sino que es simplemente una idea, y necesitamos un acervo de investigación y de conocimiento lo suficientemente sólido como para sustentarla. Amut, usted trabaja y vive en la India, en un país en vías de desarrollo, y nos ha explicado que es este contexto es el que le interesa especialmente. La India contamina mucho, pero no por cápita, y sí que sufre en gran medida los efectos del calentamiento global. Así que, ¿cuál es su respuesta, su punto de vista? Encienda el micrófono, por favor. Sí, la pregunta se enmarca en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La gestión de la radiación solar, pues necesito un enfoque en el que concuerdo con mis colegas, a saber, teniendo en cuenta el avance, o la falta de avance, más bien dicho, a la hora de abordar el cambio climático, y habida cuenta de que un clima perturbado de forma grave, que es precisamente hacia lo que nos dirigimos, va a tener implicaciones muy serias en una gran parte de objetivos de desarrollo sostenible, es inevitable
reflexionar acerca de un abanico completo de opciones que nos permitan, en última instancia, lidiar con las consecuencias del cambio climático. Y la modificación de la radiación solar es algo que está incluido en ese abanico de opciones y en lo que tenemos que pensar, por lo menos tal y como yo lo veo. No contamos con suficiente información como para determinar si tenemos que recurrir a esta técnica o no, al menos a día de hoy. Pero puede darse el caso de que más adelante no usar la modificación de la radiación solar sea peor que recurrir a ella. Así que creo que todavía es pronto para responder sí o no a si debemos usarla. Como otros colegas han dicho, necesitamos reflexionar al respecto, porque si va a ser una opción dentro de esta cartera de opciones para el futuro, pues hemos de comprender precisamente lo que implica. Es decir, se trata de una técnica viable para gestionar las repercusiones del cambio climático. ¿Se puede o no se puede controlar los resultados de esta técnica? ¿Cuáles son los riesgos que plantea la gestión de la radiación solar y cómo nos protegemos frente a estos riesgos? Es decir, necesitamos reflexionar acerca de todos estos aspectos. Y concuerdo con lo que ha dicho Holly. De momento contamos con muy poca investigación y muy dispersa y además principalmente de países del norte, lo cual significa que hemos aplicar un enfoque distinto a este tema para comprenderlo mejor. Pero además hay otra serie de interrogantes que tienen que ver con lo siguiente. Incluso si se trata de una opción viable, la modificación de la radiación solar, con la que podríamos aliviar las consecuencias del cambio climático, ¿en qué condiciones deberíamos usarlas? ¿Quién cuenta con el conocimiento necesario? ¿Quién decide que se aplique? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién decide poner un punto y final a la aplicación de esta tecnología? Son cuestiones de gobernanza, es decir, que tenemos interrogantes científicos, interrogantes de gobernanza y después también cuestiones que vinculan precisamente la ciencia con la gobernanza. Y como ha apuntado Matías, la situación de la COVID que estamos viviendo demuestra que todos aquellos que nos dedicamos a generar conocimiento para que se tenga en cuenta en las políticas que se diseñan, pues hemos visto precisamente que se toman decisiones sin realmente tener en cuenta todo el conocimiento disponible o cuando el conocimiento, o a veces el conocimiento no es concluyente, lo cual puede llevar a decisiones pues intrépidas como mínimo. Así que hay cuestiones relacionadas con la ciencia, otras relacionadas con la gobernanza, otras relacionadas precisamente con la relación entre gobernanza y ciencia. Es decir, hay muchas cosas que desconocemos y si nos queremos plantearnos la modificación de la radiación solar de cara al futuro, necesitamos ser conscientes de todos estos elementos. ¿Para qué? Para poder responder más adelante a la pregunta que nos ha planteado, es decir, si se debe usar o no la modificación de la radiación solar para mitigar las consecuencias de un clima alterado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que necesitamos primero responder muchas otras preguntas antes de poder dilucidar si debemos o no utilizar la modificación de la radiación solar. Muchísimas gracias. Ha habido varios puntos interesantes. En primer lugar, que si seguimos como hasta ahora no podremos evitar debatir acerca de este tema y por eso necesitamos comprender en qué consiste. Por otra parte, la investigación es importante y seguro que es algo en lo que vamos a incidir un poco más adelante, después de que hayan respondido los demás. Bueno, pues seguimos con esta ronda inicial y ahora le voy a dar la palabra a Charles. Charles trabaja y vive en un país en vías de desarrollo también. Por otra parte, aboga por la justicia climática y en el contexto en el que usted se enmarca, ¿cómo respondería a esta pregunta? Muchas gracias. Janos. En primer lugar, lo que tenemos que plantearnos es
¿Cómo hemos llegado hasta aquí con respecto al cambio climático? Es algo que se está viviendo en todo el planeta y sobre todo en mi continente, en África, a pesar de que solo hemos contribuido al 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel planetario. A pesar de eso, vemos los efectos en sequías, en inundaciones, en patrones de lluvia erráticos que afectan a los agricultores y por eso necesitamos una solución. Pero lo que hay que plantearse es quién es responsable del cambio climático y no hay ninguna duda, son los seres humanos los responsables de este cambio climático. Si se estudian las emisiones desde el siglo XV, nos damos cuenta de que hasta el siglo XVII había una emisión de gases de efecto invernadero constante, pero a partir del siglo XVII hay un aumento exponencial de las emisiones. ¿Por qué? Porque aumenta la población en todo el planeta y además empezamos a utilizar combustibles fósiles, empezamos a talar árboles que eran sumideros naturales de carbono, es decir, que empezamos a destruir nuestros ecosistemas con nuestras actuaciones y por eso cuando diseñemos soluciones tenemos que pensar en soluciones sostenibles que puedan realmente propiciar el cambio que deseamos. En estos momentos hay soluciones claras que se están poniendo en marcha y a pesar de que, bueno, que se pueden aplicar bien o no, pero eso es otra cuestión. En cualquier caso, por ejemplo, crear más sumideros de carbono, plantando más árboles en la casa de mi madre, de mi abuela, es algo que comprenden. Son conscientes de que su responsabilidad es crear de nuevo árboles para generar un mundo que se parezca más a lo que ellos conocieron hace años, que se evite las peores consecuencias del cambio climático. Con respecto a la modificación de la radiación solar, hemos de ser muy cautos a la hora de plantearnos este tema. Tenemos muy poca información y como nos pasa con la COVID-19, todavía nos cuesta comprender cuáles son las consecuencias de una absorción de dióxido de carbono a gran escala y tanto más las consecuencias de la modificación de la radiación solar. Cuando se habla de inyectar aerosoles en la estratosfera o de crear nubes o cuando se plantea mejorar el brillo de las nubes marinas, tenemos que preguntarnos cuáles van a ser las consecuencias de cualquier descubrimiento científico, porque siempre hay efectos secundarios. Así que tenemos que ser conscientes y tenemos que estar seguros de que podemos lidiar con los efectos secundarios que tenga cualquiera de estas técnicas. Si, por ejemplo, decidiéramos alterar, no sé, la radiación solar en una determinada región y se trata de una iniciativa localizada, ¿qué pasa con el calor que se está refractando? ¿Qué pasa con los rayos, la radiación infrarroja que se refleja? ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene esto? Yo no soy científico, no sé hasta qué punto podemos controlar realmente el enfriamiento que se produce. No sabemos lo que implica, por ejemplo, en términos de presión atmosférica para una región en concreta y no sabemos los efectos que esto puede producir en una zona distinta. Por ejemplo, de la misma manera que las emisiones que libera Estados Unidos nos afecta a África, pues este tipo de iniciativas también puede afectar a regiones distintas en las que se aplique los cambios en presión atmosférica, etcétera. Por eso creo que lo fundamental es analizar de manera crítica estas tecnologías antes de plantearnos si se deben utilizar o no. Eso por un lado. Por otra parte, ¿qué pasa con los costos? Está claro que son iniciativas costosas y si se decide ponerlas en marcha van a ser muy caras. En estos momentos se está hablando de dar apoyo a la adaptación en países vulnerables, pero estamos hablando de tecnologías muy sencillas, por ejemplo, de renovables, para poder revertir una situación en la que se consumen combustibles fósiles y que se reemplace con renovables. Pero las tecnologías no llegan a África. Este apoyo no llega a África. Se habla mucho de la transferencia de tecnología, pero no está sucediendo y esto es algo mucho más sencillo de hacer.
Así que estamos muy por detrás en términos de reducción de emisiones, de tecnología de absorción, por ejemplo, de dióxido de carbono. Es decir, que lo que necesitamos es un cambio de paradigma con respecto al clima en distintas regiones. Y si no tenemos mucho cuidado a la hora de poner en marcha estas iniciativas, pues no sé muy bien qué va a pasar en el invierno en África, por ejemplo. Así que hay que ser muy conscientes de cuáles son las consecuencias que va a tener la aplicación de estas iniciativas y ponerlas a prueba poner a prueba otras iniciativas más sencillas antes de plantearnos siquiera la modificación de la radiación solar. Muchas gracias. Me ha sorprendido lo que decía de su madre y de su abuela. Es decir, no solamente desconocemos este enfoque, no contamos con un conocimiento científico básico, pero incluso cómo poder convertir esta iniciativa en historias que pueda comprender gente como su madre. Es un relato que sea comprensible. Me ha parecido interesante. Pablo. Trabaja en situaciones de emergencia humanitaria, es su labor principal. Sabemos que la crisis climática y el calentamiento global suponen que habrá más tarea para usted. Así que, ¿cómo se planteó usted este tema de la modificación de la radiación solar? Sí, los objetivos de desarrollo sostenibles, erradicación de la pobreza, erradicación del hambre. ¿Quién puede estar en desacuerdo? Bueno, pues parece que hay mucha discordia al respecto, porque sigue habiendo muchas personas que sufren hambre que no tendrían que sufrir de hambre. Y mis colegas y muchos otros son los que ven lo que pasa con sus propios ojos en los lugares donde hay problemas. Y los problemas no se deben a la ausencia de soluciones tecnológicas que podrían dar comida a los hambrientos o dar servicios sanitarios a los enfermos. Es en parte una cuestión tecnológica, pero sobre todo se trata de ver cómo, como sociedad, nos organizamos, nuestras estructuras de incentivos, nuestras limitaciones para resolver las cuestiones que plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, mi gato lleva sin decir nada 2 horas. Ahora ha empezado a maullar. Bueno, no siempre las cosas pasan como queremos. Y seguramente no todo sucede como nos gusta. Ojalá tuviera yo un control remoto para parar lo que queremos. Hay un dibujante, Cooper, de dibujos, de viñetas, vamos. No sé si lo ven, parece un reloj de arena. En la parte de abajo hay muchas personas pobres, muchas personas hambrientas. Desarrollo sostenible, ODS, no hambre. Y arriba hay muchísima comida. Y en medio, coronavirus. Así que en estos momentos el objetivo de hambre cero es especialmente difícil porque llevar la ayuda alimentaria a las personas que sufren hambre es más difícil a día de hoy. Tecnológicamente, mi abuela sobrevivió la pandemia de la gripe española de 1918. Su hermano murió. Ella siempre me decía que me tenía que lavar las manos. Ahora entiendo por qué. En aquel momento, la perspectiva de desarrollar una vacuna que nos librara del virus en un año era inconcebible. Y ahora tenemos que eliminar de nuestro sistema esta pequeña esfera en un año o 2. ¿Qué es lo que yo quiero poner de manifiesto con respecto a los ODS y la modificación de la radiación solar? Claro que bloquear la radiación solar que llega a nuestro planeta tendrá un impacto en la cantidad de alimentos que producimos. Si temperaturas demasiado altas impiden que se produzcan alimentos, pues enfriar el planeta, reflejar luz, producirá más alimentos.
Pero lo que no sabemos responder es qué pasa con ese cuello de botella que vemos aquí en el reloj de arena. Ese cuello de botella será distinto una vez que recurriéramos a la modificación de la radiación solar. No se trata solamente de cómo la radiación solar puede afectar a los recursos hídricos, a los alimentos, etcétera, sino que se trata también de cómo cambiamos la asignación de recursos, la estructura de incentivos, nuestra cultura, pensamiento, esfera política, el sector privado, cómo cambiamos todo eso para que se distribuyan los recursos de otra manera. Lo que realmente me pone malo, lo que me enfada, es que partimos de la premisa que se hace para lidiar con el cambio climático, pero si bien muchos de nosotros realmente estemos motivados por esa opción, lo cierto es que mientras que la tecnología, siempre y cuando esté fuera del alcance de algunos que apliquen esa tecnología van a abogar por su aplicación simplemente para seguir teniendo el control. Y quien tenga el control garantizará que su pueblo no pase hambre, a pesar de que sí haya otras partes de la población que sufran hambre. Yo, desde luego, quiero ser parte de la conversación, pero cuando hablamos del mundo debería recurrir o no a la modificación de la radiación solar, bueno, pues no sé, vamos a cambiar la forma de este reloj de arena, pues es algo en lo que tenemos que pensar. Es algo en lo que tenemos que reflexionar. ¿Para qué vamos a proceder a la modificación de la radiación solar? Nosotros probablemente lo querríamos hacer para los ODS, pero los motivos que llevarían a otros a aplicarla probablemente sean muy distintos y por eso necesitamos incidir en la comunicación, en la justicia climática y en el sector humanitario. Muchas gracias. Ha sido una dimensión muy interesante la que acaba de plantear. Con sus propias palabras, cómo los motivos y la contextualización que se haga de esta tecnología puede llegar siendo muy difícil del mero avance que se quiere alcanzar para comprender cómo funcionan estas tecnologías. Y puede ser muy distinto, como dice, del planteamiento que hacemos algunos de nosotros. Bueno, tenemos ya muchos elementos para la reflexión muy interesantes, así que ahora les voy a pedir a los invitados que pues intervengan si hay algo que quieran decir acerca de lo que ha dicho alguno de los compañeros. Todos han abordado, sin embargo, un tema recurrente en sus intervenciones, que no conocemos suficiente sobre algo. Y cuando algo no se conoce bien, podemos o bien dejarlo en el tintero y decir, bueno, pues no pasa nada, nos olvidamos, o bien proceder a más estudios de investigación. Así que no sé si al desconocer tanto este tema es demasiado pronto para hablar de él. Y si necesitamos llevar a cabo más estudios de investigación, sobre todo no solo en la tecnología que se necesitaría para llevar partículas a la estratosfera, etcétera, sino estudios acerca de cómo esto repercutiría en los objetivos de desarrollo sostenible en su conjunto, si no se realizan esos estudios, nunca lo vamos a entender lo suficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer para salir de este círculo vicioso? ¿Qué tipo de actuaciones coordinadas? No sé, ¿qué iniciativas pueden proponer? Quien quiera. Matías. No sé si voy a responder exactamente lo que ha planteado, pero es verdad que no conocemos suficiente esta tecnología y todos hemos puesto este hecho de manifiesto. Y lo importante es quién crea ese conocimiento, cómo se contextualiza el conocimiento, cómo sirve para alimentar la conversación pública, y tener en cuenta también que el propio debate público a su vez genera conocimiento, es decir, que hay procesos de gobernanza democrática que generan conocimiento acerca de lo que se tiene que hacer. Tal y como yo lo veo, todos los componentes de la sociedad tienen que hacer lo que puedan, lo mejor que puedan. En muchos ámbitos el mundo es muy inhóspito. Los seres humanos tienen el potencial de grandes cosas, pero también de las cosas más abyectas. Y
lo que podemos hacer es propiciar, digamos, lo mejor, fomentar lo mejor de los seres humanos hasta donde podamos, al máximo. Por ejemplo, en cuestiones como la COVID. ¿Para qué? Para que esa forma del reloj de arena cambie y se elimine la discrepancia entre lo que podemos lograr y lo que hacemos en realidad, por lo menos en la medida de lo posible. Así que con respecto a la generación de conocimiento, hemos de apostar por crear conocimiento de la forma a la que aludía Holly, de una forma adecuada, es decir, que el proceso de creación de conocimiento sea más rico, más diverso, que cuente con distintos tipos de formas en las que creamos conocimiento, y creo que es algo que compete a gobiernos y a países que cuentan con amplios presupuestos de investigación, pero también a aquellos gobiernos que ejercen una gran influencia en organizaciones internacionales para que se aprovechen al máximo estos recursos a fin de propiciar el aprendizaje y la creación de conocimiento en todos los lugares, que esa creación de conocimiento sea conjunta. Holly. Como yo lo veo, si no es internacional, pues la verdad es que no nos sirve de mucho el proceso de reflexión. En Estados Unidos tenemos una polarización extrema y cunde la percepción de que las recomendaciones científicas o de salud pública las formula una élite, y en Estados Unidos ya asistimos a una dinámica en la que si los estudios de investigación los llevan a cabo las élites, pues parece que no hay un discurso nacional. O también si se empieza a escribir un discurso nacional de investigación, por ejemplo, ideas que vengan de Europa, de China, pues es imposible realmente alcanzar un consenso político para avanzar en una u otra dirección. Por eso necesitamos un proceso que sea auténticamente diverso y auténticamente internacional. Ambut y después Pablo. Dos comentarios con respecto a lo que se ha dicho y también con respecto al punto de vista de Pablo. Estoy de acuerdo en que la pregunta de si debemos usar o no modificación de la radiación solar merece una reflexión. Yo dije una reflexión, es demasiado pronto para responder. Yo espero que no tengamos que utilizar la modificación de la radiación solar por diferentes motivos, pero sobre todo por dos. Una, que mientras que, si bien es importante reflexionar y hablar de la modificación de la radiación solar, y en Estados Unidos se suele decir que la luz solar es el mejor desinfectante, así que abrir un debate público es fundamental para que la gente pueda participar en este proceso de reflexión. Lo mismo sucedió hace 2 decenios con la captura y almacenamiento de carbono, que se esgrimía como la solución al problema climático. Una vez que se planteó el debate público, surgieron muchas inquietudes entre los ciudadanos. Por eso es fundamental mantener un debate franco y abierto al respecto. Pero hay un inconveniente, a saber, la modificación de la radiación solar empieza a alterar también la preferencia de invertir en distintas actividades. Por ejemplo, ¿qué pasa con el riesgo moral? Es decir, que pueda suponer un elemento disuasor de la mitigación. Es algo que también tenemos que tener en cuenta. Así que hay aspectos que son difíciles de manejar, pero cabe señalar que con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, resulta que la modificación de la radiación solar se podría emplear, y creo que si es el caso no habríamos logrado los ODS, porque
los procesos, intereses, perspectivas necesarios para lograr los objetivos climáticos en términos de mitigación son los que se necesitan para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Así que lo que yo espero es que no lleguemos a una situación en la que, puesto que no nos hayamos puesto las pilas y no nos hayamos espabilado, tengamos que recurrir a esto. Y al final hay gente que tiene distintos intereses, pero si logramos conciliar esos intereses, si logramos que diferentes países y actores se pongan manos a la obra, podremos evitar una situación, aunque no sé si, dada las circunstancias actuales, ese será el caso. En cualquier caso, el proceso de reflexión se tiene que emprender, tiene que ser abierto, tiene que ser franco, público. Y quisiera incidir en algo que ha dicho Holly. Implicarse en una conversación de manera inteligente necesita que para implicarse en una conversación de manera inteligente se necesita capacidad. Es decir, que se tiene que poder tener capacidad, incluso con Internet. Internet es muy poderoso, pero no todo el mundo es capaz de aprovechar el potencial. Así que necesitamos crear capacidad para que se pueda implicar a más gente en estas conversaciones y se necesita capacidad precisamente para que científicos y financiadores de estudios tengan claro qué es lo que supone abrir un amplio debate al respecto y crear quizás nuevos intereses que quizás aboguen por la aplicación de la modificación de la radiación solar. Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo comprende bien qué es lo que tiene entre manos y creo que apenas estamos dando los primeros pasos. Es verdad que cuanto más nos adentramos en este tema, más complicado se hace, pero esto no tiene que ser óbice para que intentemos abordarlo. Pablo. Antes de darle la palabra, quisiera recordarle a los asistentes que pueden plantear sus dudas. Ya veo que hay algunas. Pablo, después pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, con respecto a que aún no sabemos lo suficiente como para aplicar esta tecnología, yo de forma categórica, fundamental y empírica no estoy de acuerdo con esa declaración. No conocemos lo suficiente como para proceder a la gestión de la radiación solar de forma responsable. No sabemos qué pasaría si lo hacemos, pero para hacerlo realmente todo lo que necesitamos es poner partículas mágicas de azufre en un avión, ir muy alto, esparcir esas partículas en la estratosfera. Es decir, que sí que contamos con el conocimiento necesario como para aplicar esa tecnología y bueno, costaría $1.000, $2.000 como para desarrollar la tecnología hasta el nivel que lo necesitamos y con la determinación política necesaria solo nos llevaría unos años. Es decir, que, ojo, no estoy de acuerdo con la premisa de que no conocemos esta tecnología lo suficiente. Hay quien tiene el dinero para hacerlo. Quizás no lo hagan porque no es el momento, porque no quieren hacerlo unilateralmente. Pero lo que no sabemos es cómo hacerlo de forma responsable. Eso es lo que me parece más importante. Otro tema. Holly, gracias por ponerlo sobre la mesa. Hace algunos días mantuve una conversación sobre la gestión de la radiación solar con personas que tenían el dinero suficiente. $1.000 millones que podíamos haber concitado entre esos asistentes. Y al principio la conversación parecía amistosa, pero rápidamente había un dibujante en la sala y pintó a alguien, al facilitador, que dijo, venga, pues vamos a entablar esta conversación y enseguida todos los asistentes aparecían con machetes, con lanzas, con misiles. Y claro que todas las opciones están sobre la mesa. Tenemos que entablar esta conversación y les voy a enseñar otra viñeta con la que quizás no estén de acuerdo, pero bueno. ¿Realmente tenemos todas las opciones encima de la mesa? Bueno, pues así es como yo veo el mundo a día de hoy. Todas las opciones están sobre la mesa. Y sí, vale, muy bien, todas las opciones están sobre la mesa, pero ¿qué pasa con las personas
que pueden participar en esta conversación, pero cuyas cabezas pues van a ser cortadas por los asistentes. ¿O qué pasa con aquellos que aparecen en la mesa y no saben realmente cómo funciona la normativa? Así que ojo con lo que decimos. No es que no conozcamos suficiente la tecnología, sino que desconocemos cómo hacerla, cómo proceder a ella de forma responsable. Y ojo con entablar diálogos sin ton ni son. Se tienen que entablar diálogos y conversaciones de forma responsable y de forma adecuada. Matías. Bueno, enseguida le daré la palabra, pero una pregunta a Pablo con respecto a lo que había dicho antes. Me parece que la imagen del reloj de arena es muy elocuente. La situación en estos momentos es lo suficientemente compleja cuando hablamos de la modificación de la radiación solar para poder abordar la crisis climática, pero si encima pues empezamos a intentar conciliar distintos relatos y objetivos como producción de alimentos, reducción de la temperatura, etcétera. ¿Cuál es la temperatura adecuada? ¿Cuál es el límite que tenemos que alcanzar del calentamiento global? En fin, cada elemento que incorporamos complica más la conversación. No sé qué piensas al respecto. Bueno, sí. Se empiezan a plantear diferentes, usted ha dicho, la conversación se complica si se empiezan a plantear diferentes intereses, pero lo cierto es que ya está sucediendo. Cada uno tiene sus propios intereses y objetivos, ya sea pues el dominio geopolítico, hambre cero, erradicar la pobreza, etcétera. Claro que hay diferentes relatos e intereses si no tenemos los elementos necesarios como para gobernar y manejar estas conversaciones que dan voz en pie de igualdad a distintos interlocutores, cuando lo cierto es que hay muchas asimetrías en cuanto a conocimientos. ¿Qué pasa? Se tiene que dar más voz a científicos de Bangladesh, de África, y eso está muy bien, pero hay mucha asimetría en términos de conocimientos, y el motivo por los que hay cooperantes, trabajadores humanitarios, y yo he trabajado en 65 países distintos, pues el motivo es que a veces existe hambre en países que son exportadores de comida, es decir, que hay cuestiones mucho más complejas que el mero efecto de esparcir partículas en la estratosfera. Bueno, Matías, y después vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, hay muchos puntos de reflexión y cuando hablamos de nosotros se nos critica porque no nos referimos quién incluye ese nosotros. Yo creo que cualquier agente social tiene que implicarse en la solución de estos desafíos mundiales. Hemos de aprovechar también las instituciones que ya tenemos, y precisamente uno de los desafíos que se ha presentado hasta el momento es que ni siquiera estamos de acuerdo en la definición del objeto que estamos estudiando. Esta conversación puede ser un ejemplo. La definición operativa de lo que se denominaba geoingeniería es tan difusa, tan poco clara y solapa tanto cuestiones de mitigación del cambio climático, que estas medidas planetarias que se podrían poner en marcha en el cielo son tan amplias que yo creo que no se han mantenido muchas conversaciones que habrían hecho falta para empezar a sentar las bases de una comprensión común, de un entendimiento común del objeto que tenemos entre manos. Bueno, he dicho que vamos a hablar, a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, pero tengo una pregunta especialmente para Charles y también otros que quieran intervenir. Hablamos de nosotros, de lo que pensamos, y en ocasiones me da la sensación de que, puesto que la mayor parte de los estudios de investigación al respecto, modificación de la radiación solar, se han llevado a cabo en el norte, hay en otros lugares, pero la mayor parte de estudios proceden del norte global.
no supone una vuelta a unas ideas tradicionales de colonialismo en las que el norte define el problema, define la solución. No sé, ¿cómo lo ve Charles? Y también otros, por supuesto. Y a partir de ahí pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Es una pregunta sumamente interesante. Quisiera responder refiriéndome a al ejemplo tan elocuente que ha mostrado Pablo del reloj de arena y de esos cuellos de botella que pueden ser cualquier cosa. Antes de la COVID eran la desigualdad, la geopolítica mundial, todo lo que tiene que ver con la equidad. El cambio climático no solamente es una cuestión medioambiental. El cambio climático no es algo que solamente se puede resolver desde un punto de vista científico. Se trata de algo humanitario, se trata de una cuestión económica, sanitaria. Es decir, que es mucho más amplia que algo que se pueda responder solamente con conocimiento científico. Con respecto a su pregunta, si esto se puede, digamos, interpretar como una perspectiva del norte, de colonialismo. Durante mucho tiempo, las decisiones en desarrollo, en cambio climático o en otros ámbitos siempre se han impuesto desde las esferas más altas o siempre han tenido un enfoque descendente. Y con este enfoque se creó la Comisión de Adaptación Mundial que creó Ban Ki-moon. Una de las tareas que tenía era tener actuaciones y medidas que se basaran en principios locales. Y diseñamos 8 principios de actuación para dar con soluciones al cambio climático. Y nos dimos cuenta que solo podrían ser eficaces si son decisiones que surgen de las bases realmente de la comunidad. Y vuelvo a citar a mi madre como ejemplo. Bueno, cada uno sabe cuál es el zapato que mejor le va y cada uno vive los efectos del cambio climático en primera persona de forma distinta y esas son las que van a poder proporcionar soluciones más adaptadas a los problemas que estén sufriendo. Con esto no quiero decir que la ciencia deba descartarse o que no deba haber avance científico, que no debe haber cuestiones que se diriman a un alto nivel, pero no podemos dejar de lado a las bases, a la comunidad. Tenemos que estar en contacto con las comunidades, implicarlas al máximo, sobre todo de aquellos que se ven más afectados, porque hay que ver cuáles son las prioridades que ellos tienen. La desigualdad era un problema incluso antes del cambio climático. Hay muchas negociaciones que se celebran todos los años, diferentes congresos, conferencias que negocian acerca de cuestiones sencillas para abordar el cambio climático. Y se forman coaliciones, por ejemplo, el G77. Hay algunos países que forman coaliciones en torno a otros temas, etcétera. Y al final se trata de encontrar soluciones comunes, pero lo que vemos es que cada uno defiende sus intereses. ¿Qué pasa con el Acuerdo de París? Ahora Estados Unidos dice que se va. Cada uno intenta defender sus intereses y por eso es difícil ponerse de acuerdo. Así que hay que tener en cuenta a los que se ven más afectados. Y por eso esa es la perspectiva que hay que tener en cuenta también a la hora de ver qué pasa con estas tecnologías, quién tiene los recursos, quién va a poder tener el potencial de modificar el clima en una determinada región, cuyas consecuencias puede que se dejen sentir en mayor medida en otra zona. Por eso tenemos que pensar en términos de justicia en lo que respecta al cambio climático. No es un mero tema científico. Hay que tener en cuenta cuestiones de justicia, de género, de desarrollo, es decir, hay un amplio espectro que tiene que conformar el enfoque, incluso una perspectiva religiosa. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Brevemente, se ha referido usted al colonialismo. Y es algo que me preocupa. Si
queremos repasar la historia colonial, pues tenemos que ver lo que ha pasado con el clima, cómo los países del norte han logrado enfrentar a los países del sur y se han servido de estos entendimientos divergentes para defender sus propios intereses. Así que, claro que me preocupa la dinámica de poder si la modificación de la radiación solar acaba siendo una opción que se considera. Y gracias, Pablo, por haber incidido en la palabra responsable. La verdad es que me alegro de que lo hicieras y lamento quizás haber dado una sensación distinta, pero es cierto que lo importante es la responsabilidad. Pero ¿quién decide lo que es responsable, no? Esa es otra pregunta que se plantea. Por eso hay que tener en cuenta cuál es la dinámica que se establece, que tiene que ver con el conocimiento, con el poder y también con las inquietudes que animan a los distintos países, que seguramente van a ser mayores en países en vías de desarrollo que van a sufrir las consecuencias del cambio climático en mayor medida y puede que recurran a la modificación de la radiación solar como una posible opción para mitigar esas consecuencias, mientras que otros países a lo mejor lo rechacen de plano. Así que creo que hay muchos aspectos que no somos capaces ni de prever en la actualidad. Es una situación lamentable, la verdad, el hecho de que tengamos que plantearnos esta opción. Me gustaría poder descartarla, pero no podemos. Pero tenemos que reflexionar acerca de quién toma las decisiones, qué opciones se barajan, cómo se aplicarían y, bueno, al final, quién se va a encargar de ponerlo en marcha. ¿Y quién tiene el derecho de aplicar esta tecnología? ¿Quién tiene el derecho de poner un punto final a esta tecnología? Y en esto, desde luego, hay que tener muy presente la dinámica de conocimiento, de poder, las relaciones desiguales. Y solamente hay que echar un vistazo a todo lo que tiene que ver con el ámbito del clima para ver cómo este tipo de dinámicas se articulan. Bueno, entonces esto nos lleva a lo que decía Matías, es decir, que necesitamos entablar una conversación muy amplia con diferentes partes interesadas y claro que eso es más complejo, pero si queremos lidiar con estas cuestiones es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues vamos a ver algunas de las preguntas que nos plantean los asistentes. Bueno, primero, una pregunta que reformulo. Sabemos que las consecuencias del cambio climático, si persistimos en las tendencias actuales, van a ser muy graves. Y además, Michael, que es el que hace la pregunta, ya muestra que parece que el IPCC ha sido conservador en sus predicciones y que las consecuencias pueden incluso ser peores de lo que pensamos. Si es así, se han puesto sobre la mesa efectos perniciosos, más perniciosos de lo que supone el cambio climático en cuanto a la aplicación de la modificación de la radiación solar. Y si no es así, ¿no sería lógico plantearnos el uso de esta tecnología confrontando sus riesgos a los riesgos que existirían de no utilizarse? Bueno, en primer lugar, hola, Michael. Gracias por toda la labor que ha hecho en este ámbito, porque yo estoy aquí gracias en parte al trabajo que usted ha hecho. Sabemos que en ciertas circunstancias algunas consecuencias de la geoingeniería, de la gestión de la radiación solar, serían peores para unos que para otros en función de cómo se aplique y en función de cómo se aplique. En algunos lugares
las consecuencias de la gestión de la radiación solar serían peores que la no aplicación. Incluso si una gran parte del mundo estuviera en una situación mejor, el conocimiento de que disponemos de los procesos atmosféricos y recurriendo a ciertos modelos, sabemos que de muchas formas de aplicación, de las muchas formas de aplicación de la modificación de la radiación solar que existen, la mayor parte de ellas suponen que hay perdedores. Y yo no estoy diciendo que eso signifique que no tengamos que hacerlo, simplemente respondo a la pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Alguien se opondría al bloqueo de la radiación solar que se da cuando entra un volcán en erupción? Bueno, colegas que tenemos trabajando en Burkina Faso, en Níger, en Malí, en Senegal, ya hay muchas personas que pasan hambre y si alguien ¿qué pasa si a alguien se le ocurre resolver el problema climático con consecuencias que serían aún más nefastas en el Sahel? ¿Qué pasa con lo que sucede en el norte de Malí, donde hay sequías, inundaciones, donde hay conflictos? Si lo que se va a hacer va a repercutir en las condiciones de vida allí, deberíamos implicar a estas personas. Y bueno, claro que no es cómodo. No digo que sea fácil saber cuáles van a ser las zonas que van a salir peor paradas y tampoco digo que algunos tengan que perder para que el resto del mundo se beneficie. Yo mismo sufro con mi trabajo. En fin, la conversación es todavía más difícil cuando se plantea esta cuestión, pero hay que tener estos elementos en cuenta. Gracias. Ahora tenemos a Francis Pope, que plantea una pregunta a Holly con respecto al libro que acaba de publicar, en el que se habla de la importancia de los distintos horizontes temporales. Los ODS se plantean para 2030 y la modificación de la radiación solar, incluso si alguien decidiera que necesitamos recurrir a ella, necesitaría como mínimo 10 años o así para aplicarla. Así que no sé si es el marco adecuado en el que establecer este debate. Los ODS son una aspiración y me parece que son el marco adecuado porque establecen un proceso que es positivo. Sé que otros de los asistentes conocen mejor el tema que yo, pero se trata de un proceso de consenso que no es habitual. Por eso me parece que es un marco muy pertinente. Pero además, como se ha dicho antes, después de 2030 habrá algo más, no sé si mejor o peor, pero bueno, algo parecido. No parece, sin embargo, que en 2030 de repente dejemos de pensar, ¿no?, en términos de desarrollo sostenible. Bueno, no sé si el marco será muy distinto porque gran parte de lo que se ha establecido como igualdad entre los sexos, el agua limpia, acceso a agua limpia, potable, pues son objetivos muy básicos, así que no sé yo si será muy distinto. Como quizás sepan, junto con otros colegas y amigos y expertos de diferentes disciplinas, hemos intentado diagnosticar de forma hipotética cuáles serían las repercusiones en los ODS en caso de que alguien decidiera aplicar la modificación de la radiación solar. Y es muy difícil, es un ejercicio muy complicado porque, como hemos dicho en diferentes momentos, se conoce poco este tema. No obstante, me parece que es un ejercicio útil. A pesar de que en 2030 se pueda establecer un nuevo conjunto de objetivos, a día de hoy sigue siendo los ODS la expresión más adecuada del mundo al que aspiramos en la comunidad internacional y el compromiso que ha adquirido la comunidad internacional con respecto a ese mundo futuro. Y no creo que vaya a haber cambios fundamentales. Es muy difícil no estar de acuerdo con los objetivos que se plantean en los ODS.
Bueno, he estado estudiando el comentario de Mike McCracken, que lo que dice es que no utilizar la modificación de la radiación solar sería injusto para el sur, que puede sufrir las consecuencias del cambio climático en mayor medida, pero lo cierto es que si lo que nos preocupa es la injusticia, lo que tenemos que hacer es hacer algo para abordar las consecuencias del cambio climático. Es decir, que tenemos un instrumento muy básico en los ODS para intentar eliminar algunos de los efectos de la injusticia que vivimos. Y creo que plantearlo en otros términos supone un gran problema. Sí, gracias a ambos por estos comentarios con los que estoy totalmente de acuerdo y que precisamente está en línea con lo que Michael y otros defienden. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ambush. Los que proponen la geoingeniería tienen una gran cantidad de motivaciones y yo no pongo en tela de juicio el motivo de Michael y de muchos otros que realmente quieren el beneficio de la humanidad. Lo que no me gusta es la perspectiva de que en algún momento los que de verdad van a aplicar esa tecnología, las entidades que ya pueden estar controladas por un Estado o vete tú a saber por qué, pero que estén encargadas de la aplicación, lo hagan con unas motivaciones egoístas, pero digamos que escondidas o disimuladas con un relato que justifique la aplicación en aras del beneficio social. Es algo que ya se ha hecho en el pasado y no puedo ni imaginarme lo que sentirían las personas más marginadas cuando les dijeran, no, lo estamos haciendo por tu bien, mientras que sufren las consecuencias. Por eso lo que tenemos que hacer es crear espacios entre los que dicen trabajar por la justicia y los que realmente quieren justicia para que se pueda generar, digamos, una conversación más fundada. Bueno, parece que Charles ha tenido unos problemas de conexión. Espero que pueda sumarse a nosotros en breve. No sé si alguien más quiere decir algo acerca de este tema. Si no, podemos pasar a la siguiente pregunta. Hay unas cuantas. Hay un aspecto que tiene que ver con la investigación. Hemos hablado un poco al respecto. ¿Cuánta investigación necesitamos? ¿Cuánto necesitamos conocer o hasta qué punto necesitamos conocer estos temas antes de que alguien, alguna institución, alguna coalición, algún país pueda tomar decisiones que pueda decir, bueno, pues ahora ya estamos preparados para hacerlo o para descartarlo? ¿Hasta qué punto necesitamos avanzar? Conocemos algunos aspectos, no todos. Pablo ha incidido en la responsabilidad, en la aplicación de estas tecnologías. ¿Qué necesitamos hacer para tomar decisiones responsables, Pablo? Bueno, saben que yo soy argentino, hombre y blanco, así que no puedo hablar más de lo que sea justo, por favor. Corten el micro si me paso. Como he dicho antes, un participante de la conversación a la que me refería antes, un científico especialista en la atmósfera, planteó, bueno, pues que es verdad que él trabajaba con modelos y que efectivamente habría zonas del mundo que se verían perjudicadas mientras otras se verían beneficiadas.
y me dijo, bueno, ¿me puede dar un umbral a partir del cual se necesitaría o se consideraría que una medida puede ser justa o equitativa, etcétera? No sé, no puedo poner un dato acerca de lluvias, por ejemplo, sequías, etcétera, pero creo que ese es el enfoque adecuado. No solamente tenemos que hablar del aumento de temperatura medio en términos de grados centígrados, sino que tenemos que tener presente las consecuencias que nuestras actuaciones tienen para las personas. Por eso la investigación tiene que dirimir no solamente lo que podríamos lograr en términos de alimentos, por ejemplo, en la parte alta del reloj de arena, sino tendríamos que saber también cuántas personas va a tener la parte baja del reloj de arena y cómo podemos eliminar ese cuello de botella con más conversaciones acerca de la investigación, de la gobernanza, para que la forma de este reloj de arena cambie. Yo no tengo la respuesta, pero ¿qué pasa con la financiación humanitaria si el planeta se convierte en un sistema totalmente gestionado, incluida la atmósfera? ¿Qué pasa si hay una norma que se rompe, por ejemplo? ¿Se aplicaría una norma de mercado? Porque ahora si hay consecuencias catastróficas en Nicaragua como consecuencia de un huracán, pues la comunidad internacional se rasca el bolsillo de manera solidaria para ayudar. Pero ¿qué pasa si ese huracán se puede achacar a las actuaciones que está realizando una determinada parte, un determinado agente? Pues no sé, son preguntas que también es que plantear. Pablo, usted plantea el papel que puede desempeñar la modificación de la radiación solar con respecto a esa forma del reloj de arena, pero hay muchos otros elementos más allá de la modificación de la radiación solar que también crean esos cuellos de botella. Entonces, ¿no tendríamos que atajar también esas cuestiones para intentar eliminar el cuello de botella en el reloj de arena en vez de estar dándole vueltas a la modificación de la radiación solar? Por supuesto, yo he ayudado. Yo soy matemático, he pasado mucho tiempo creando modelos basados en matemáticas para poder tomar decisiones y ahora también estoy implicado en la lucha contra el racismo. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que tenemos que mejorar hasta qué punto nos cuidamos, hasta qué punto nos importan los demás. Y esa debería ser la motivación fundamental, cómo ayudarnos más los unos a los otros. Y como ha dicho Janos, la forma del reloj de arena se debe a otras cuestiones. La modificación de la radiación solar sería una entre tantas. Y como investigador, como científico, pues es una dinámica también que puede ser interesante estudiar. ¿Tenéis alguna pregunta más o algún comentario que queréis hacer? Sí, con respecto a cuánta investigación necesitamos, creo que nunca conoceremos la respuesta. Hay un libro en el que se muestra que estamos en una situación en la que conocemos los riesgos del experimento antes de llevar a cabo el experimento, pero no podemos conocer todos los riesgos que entran en un experimento antes de hacerlo. Claro que tenemos que estudiar estos temas al máximo, pero no vamos a tener todas las respuestas que necesitamos siempre. Por eso tenemos que centrar la atención en el proceso, en un proceso de implicación de la comunidad científica, el proceso de reflexión acerca de la estructura de gobernanza y, como mínimo, tenemos que ser responsables con respecto al proceso. Contar con diversas opiniones, diversidad de voces, estar abiertos a a plantear diferentes preguntas, a ser conscientes de que si no tenemos todas las respuestas, por lo menos tenemos que establecer un sistema de seguros, de garantías. Es decir, que el proceso sea lo más adecuado posible.
Incidir siempre en la responsabilidad. Es el proceso lo que necesita responsabilidad. Y yo creo que nunca podremos decir que contamos con un conocimiento científico completo o con un sistema de gobernanza óptimo. No creo que sea viable, pero al menos tenemos que garantizar que el proceso sea abierto, transparente, inclusivo, respetuoso y cualquier otra dimensión de responsabilidad que queramos añadir. Si me lo permite, quería añadir algo. Bueno, precisamente a eso me refería cuando hablaba de la calidad de la creación de conocimiento, del proceso de creación de conocimiento. Me parece que ahí tenemos el siguiente gran desafío. Se necesitaría una organización, una institución que reconozca que la responsabilidad tiene que ver con implicar a más investigadores para que puedan y dotarles de la capacidad necesaria para que puedan participar en estas conversaciones internacionales que ahora mismo se restringen a un puñado de países occidentales. Por eso falta una conversación que surja de la comunidad, que sea más diversa en términos de geografías, condiciones socioeconómicas y otros aspectos, mientras que la conversación siga acaparada por pequeños grupos de científicos occidentales, pues el problema seguirá ahí, puesto que hay un eslabón perdido en términos de recursos y resultados para que se produzcan estudios de investigación en todo el mundo. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra actividad. Nos quedan apenas 5 minutos. Hablamos mucho de nosotros, de quién entra dentro de ese nosotros, pero no hemos hablado suficiente precisamente de quién queda excluido de ese nosotros. Hay grupos de personas, partes interesadas, que no forman parte de ese nosotros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas partes interesadas excluidas? Pues sean personas, grupos. Bueno, seres no humanos. Seres no humanos. Muy bien. Es interesante. Eso incluye al gato de Pablo, al que hemos oído, pero todavía no hemos visto. Muy bien, ¿más? Porque no hemos hablado tampoco de las generaciones futuras, ¿no? No hemos hablado qué pasa después de 2030, de 2050, de 2100, y es otra dimensión interesante, me parece. Sí, es como el tema nuclear, realmente. ¿Qué pasa con los residuos nucleares que estamos generando? Estamos decidiendo en nombre de las generaciones futuras y con la modificación de la radiación solar, que es una actividad a largo plazo en la atmósfera, estamos comprometiendo precisamente a las generaciones futuras, obligándolas a que se embarquen en esta respuesta climática. Por eso lo que ha dicho Pablo en el chat acerca de que hay que pensar en los seres humanos que todavía no han nacido es cierto. Y tenemos que tener presente que a la hora de plantearnos recurrir a la modificación de la radiación solar estamos obligando a las generaciones futuras a persistir en esta iniciativa. ¿Alguna otra reflexión? De no ser así, vamos a cerrar nuestro debate. Les doy la palabra ahora para una conclusión final, algo que piensen que hemos dejado en el tintero o alguna conclusión que hayan alcanzado o algo que consideren especialmente importante para tener en cuenta. Pablo. Bueno, con respecto a la pregunta anterior, vamos a ver si lo puedo cambiar. Bueno, ¿quién no está aquí? ¿Quién debería implicarse? Bueno, pues aquí tenemos otra viñeta de Rebeca Rívola. Se ve
una ciudad, una capital en el horizonte, con edificios muy brillantes que hablan de procesos colaborativos, etcétera, y una persona que se acerca a esta madre con un cubo que probablemente no tiene comida, no tiene agua. Es decir, que le cuesta cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, y esa persona que se acerca a esta mamá con el cubo le dice: pero bueno, parte interesada, ¿por qué no se está implicando en la conversación? ¿Por qué no participa? Bueno, creo que ilustra lo difícil que es tener un proceso justo y participativo e inclusivo, pero tenemos que seguir trabajando para ello. Y cómo se hace en el cambio climático de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y en general en el sector humanitario. Queremos dar las gracias a todos ustedes, a todos los asistentes y a todas personas que realmente se preocupan por ser solidarios, incluso con los no humanos, como dice Holly. Muchísimas gracias también a la C2G por darnos la oportunidad de participar en esta conversación. Gracias, Pablo. Matías. Bueno, creo que cualquiera que tenga interés en hablar con otras comunidades u otras partes interesadas, que apueste por ello, que no dé un paso atrás simplemente porque crea que no los va a entender. Y eso vale para el sector académico, pero también para el diálogo entre el sector académico y el político. Creo que no hay preguntas tontas y hay gente que a lo mejor se muestra reticente a participar precisamente porque piensa que se plantean preguntas tontas. Charles, muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas. ¿Quiénes no forman parte de nosotros? Bueno, pues desde luego que los que todavía no han nacido, pero también en muchos niveles, en muchos nosotros. Y como ha dicho Pablo, necesitamos implicar a todas las partes interesadas, pero sobre todo contemos con la comunidad, contemos con las bases, que son los que saben lo que están pasando día a día. Los científicos hacen una labor importante. Ahora mismo están trabajando en una vacuna, por ejemplo. Los científicos que trabajan en la modificación de la radiación solar tienen que seguir investigando. Claro que tienen que seguir estudiando. La ciencia tiene sus propios objetivos, pero no olvidemos la realidad, el día a día de las personas. Porque una vez que recabemos los comentarios de esas personas, podremos aplicar cualquier avance científico-tecnológico de manera más adecuada. Y lo fundamental es dar apoyo para reducir las emisiones y poder limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Las contribuciones determinadas a nivel nacional apenas limitan el calentamiento a 3 grados, con lo cual tenemos que ser más ambiciosos a la hora de cumplir los compromisos que ya hemos adquirido. No olvidemos la realidad de lo que sucede. Muchas gracias, Charles. Ambos, Holly, rápidamente. 2 puntos. En primer lugar, gracias, porque ha sido una conversación sumamente interesante y me encanta participar, al igual que a Pablo. Creo que mientras seguimos reflexionando sobre la modificación de la radiación solar, hemos de velar por seguir apostando por la mitigación como lo prioritario. La mejor forma de atajar el problema climático es la mitigación, y la modificación de la radiación solar es solamente un remedio para el síntoma que debe ser secundario. En segundo lugar, cuanto más reflexiono acerca de la modificación de la radiación solar y de toda la complejidad que ofrece y la cantidad de cosas que podemos complicar, creo que la lección fundamental para mí es humildad. Holly. Bueno, si queremos tener un debate abierto, inclusivo, con muchos tipos de nosotros, necesitamos crear plataformas que se utilizan, por ejemplo, para la interacción digital y los algoritmos que plantean simplemente contenido demasiado emotivo o incluso de odio. Así que, Pablo, cuando puedas, vuelvas a ver a tus 1000 millonarios, ya sabes lo que tienes que pedirle. Bueno, muchas gracias. Nos hemos pasado un poco del tiempo establecido, pero les agradezco su participación y seguro que seguiremos avanzando de alguna forma.